Eh, Adelante, doctora, queda en el uso de la palabra. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos ustedes. Hoy día estamos reunidos en la plataforma Zoom, así como también a los que nos sigan por las redes sociales. Agradecer, como siempre, a CEFOCAT por esta cordial invitación a mi persona para poder conversar con ustedes temas muy importantes ligados a las contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, hoy día me toca desarrollar con ustedes todo lo que corresponde a una de las primeras fases que es muy importante, que es trascendental en el proceso de la contratación pública. Nos estamos refiriendo a los actos preparatorios. Entonces, dicho eso, vamos a conversar con ustedes en qué consiste estos actos preparatorios, ¿no? Esta primera fase donde la entidad pública tiene que, a través de las diferentes áreas usuarias, armar sus TDRs, lo que nosotros llamamos sus requerimientos, ¿no? Entonces vamos a ver en qué consiste, qué es, cómo nos podemos ayudar para estructurar unos TDRs o unas especificaciones técnicas que en realidad obedezcan a las necesidades que requieren las entidades y que estén alineados a sus instrumentos de planificación y que por lo tanto se minimice los riesgos que puedan suceder posteriormente en la ejecución contractual y también en la fase del procedimiento de selección. Bueno, dicho eso, no sé si podemos compartir alguna diapositiva que he preparado. ¿Puedo compartir? ¿Me dicen, por favor? Sí, doctora, cuenta con todos los permisos en la sala. Muchas gracias. Muy bien. Ahí estamos. Bien, entonces vamos a trabajar. Déjenme verificar un poquito de dónde está. Mm, Vamos a ver. Y aquí tenemos, ya está. Perfecto. Entonces vamos a iniciar estas precisiones en relación a los actos preparatorios que hoy nos toca desarrollar, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que las contrataciones públicas bajo el marco normativo de la norma vigente, de la 30225 y su reglamento, no se establece eh, tres marcadas etapas del proceso de contratación pública. La primera, que nos está refiriendo, es a los actos preparatorios, la segunda va a ser a la fase de selección, la tercera va a ser a la ejecución contractual. Y en cada una de estas fases o etapas hay algunas actuaciones propias de cada una de ellas, ¿no? Como por ejemplo la que vamos a trabajar conmigo, en la que vienen a ser los actos preparatorios. ¿Por qué? Porque la parte de programación ya lo hemos venido conversando en la clase anterior, ¿no? Y ahora nos toca trabajar con ustedes lo que viene a ser, qué involucra hablar de los actos preparatorios en sí, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, no debemos olvidar que una herramienta importante, no solamente para las contrataciones del Estado, sino para el sistema de abastecimiento, viene a ser el plan anual de contrataciones del Estado, ¿no? Este plan anual de contrataciones es aquel instrumento que le va a permitir no solo a los actos preparatorios del proceso de contratación pública, sino también al sistema nacional de abastecimiento como aquel instrumento de planificación y también de supervisión y control que vamos a ir mirando, ¿no? Partiendo de ahí, entonces recordemos nosotros que son las áreas usuarias las que van a activar esta programación establecida en el plan anual de contrataciones. Eh, Partimos de las primeras ideas de decir que cuando hablamos nosotros, cuando estábamos hablando de programación, recuerden ustedes,
Hablamos nosotros de que esta planificación es una planificación institucional, que esta planificación institucional se tiene que vincular con el plan operativo institucional, con el plan estratégico institucional, con el presupuesto institucional de apertura, ¿no? ¿Y por qué es importante cuando nosotros hablamos de programación vincularlo a estos instrumentos de planificación? Porque recordemos nosotros que las necesidades que las áreas usuarias solicitan deben estar en armonía o en articulación con las metas y objetivos establecidos en dichos instrumentos de planificación, como en el PI, como en el POI, para verificar y a la vez que contemos con disponibilidad presupuestal. ¿Y dónde va a estar esto? Lógicamente en el presupuesto institucional, ¿no? Entonces ya estamos hablando del plan anual de contrataciones, es decir, que ya tenemos aprobado un presupuesto institucional de apertura, ¿no? Partimos de ahí. Y lógicamente eso nos ha permitido tener y poder elaborar un cuadro de necesidades. Este cuadro de necesidades, recordemos nosotros que se viene trabajando un año anterior, ¿no? A nivel de proyecto, de coordinación, de articulación, hasta que lo íbamos a consolidar en el mes de noviembre a diciembre, ¿no? Entonces, y que va a ser un insumo importante para poder yo a partir de ahí proyectar mi plan anual de contrataciones, ¿no? Dicho esto, que son ideas principales sobre las cuales debemos basarnos, entonces vamos a ver que este cuadro de necesidades es dicho instrumento de gestión, va a permitir realizar una planificación y una programación de las necesidades de bienes, servicios y obras que requiera las áreas usuarias de la entidad pública, ¿no? Si es así, entonces este cuadro de necesidades tiene que estar plasmado en un instrumento de gestión que va a tener estas características que habíamos estado hablando en la clase anterior, ¿no? Donde hablábamos las tareas que corresponde en relación a cómo llenamos los códigos, que todo esto va a estar bajo el área logística, lógicamente, que debe manejar, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, nosotros ya nos toca ahora hablar en relación al el contenido del expediente de contratación. ¿Qué contiene este expediente de contratación en un sentido restringido en relación a los actos preparatorios, ¿no? Entonces, este expediente de contratación, habíamos también hablado en la clase anterior, que empieza con un requerimiento del área usuaria, ¿no? Entonces, este requerimiento va a tener algunos lineamientos, algunas formalidades que tanto están establecidos en el marco normativo de las contrataciones, como también se ha dado algunos lineamientos para podernos guiar en cómo estructurar un TDR, ya sea una especificación técnica o un término de referencia, así como también los requisitos de calificación. Recuerden ustedes que los requisitos de calificación son parte de la estructura de un TDR, ¿no? Bien, entonces dentro de este requerimiento y en esta primera etapa, nos vamos a encontrar que este expediente de contratación tiene ciertos actos que pertenecen a la etapa de actos preparatorios. Pero habíamos dicho que por el sentido, por un concepto amplio también del marco normativo de las contrataciones, nos dice que también el expediente de contratación va a involucrar todos los actos que se den durante las tres fases del proceso de ejecución contractual. Es decir, que en sentido amplio vamos a ir más allá de los actos preparatorios, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles serían los criterios que debemos tener en cuenta cuando, como área usuaria, nos corresponda en algún momento tener que elaborar un requerimiento, ¿no? Entonces, para eso ya el OCE ha estructurado algunos lineamientos a tener en cuenta, pero entonces debemos tener nosotros, eh, tener claro cómo debemos o qué debemos comprender nosotros por el término requerimiento, ¿no? Entonces, este requerimiento, si bien es cierto, es aquella solicitud que es formulada, nos dice, para contratar un bien, un servicio, una obra, y ésta pueda satisfacer las necesidades de una entidad, entonces la formulación del requerimiento es aquella que da inicio al proceso de contratación pública, ¿no? Y es aquel requerimiento que en gran medida considero yo que va
a responder al éxito de dicha finalidad pública o al cumplimiento de dicha finalidad pública. Por eso es importante elaborar un buen requerimiento. Entonces, ¿qué comprende hablar de un requerimiento, no? Ya hemos dicho que este requerimiento, si está bien estructurado, bien ordenado, entonces va a corresponder o va a garantizar el éxito de este proceso de contratación. Muy bien. Entonces, ¿qué comprende hablar, no? ¿Qué debemos entender? Este requerimiento debe contener o bien especificaciones técnicas para el caso de bienes, o bien términos de referencia para el caso de servicios, o bien un expediente técnico cuando hablemos de obras. Además de ello, debe contener los requisitos de calificación que corresponden en este caso al objeto de la contratación, ¿no? Entonces, dicho eso, entonces un requerimiento tiene dos partes, ¿no? La primera parte, que dependiendo si es un bien, un servicio u obra, va a tener término de referencia, especificaciones técnicas o expediente técnico de obra, más la segunda parte del requerimiento que va a tener las calificaciones o los requisitos de calificación, ¿no? Entonces, esa es la primera que debe tener claro toda área usuaria en el contenido de un requerimiento. Entonces, cuando a nosotros nos dicen que el requerimiento puede tener especificaciones técnicas o puede tener término de referencia, ¿no? O bien el expediente técnico de obra, entonces nos indica la norma que la descripción que realicemos nosotros debe ser una descripción objetiva, precisa. Es decir, que realicemos o precisemos las características del bien, del servicio, la obra a requerir. Es decir, si se trata de establecer cuáles son sus dimensiones, hay que decir cuáles son esas dimensiones de manera muy clara, de manera muy específica, así como qué tipo de material se requiere, de qué está compuesto ello, ¿no? Entre otras características que sean importantes para que nos entiendan qué es lo que realmente queremos comprar, ¿no? ¿Qué queremos requerir? Y puede ver que haya también requisitos funcionales que me van a permitir cumplir con la finalidad pública, ¿no? Por ejemplo, eh, algunos bienes o servicios que tengan que ver con la resistencia de los materiales, con la temperatura, ¿no? O u otros casos que sea de vital importancia en estos requisitos de funcionalidad o de operatividad del bien, ¿no? Algunas condiciones también que se deba tener en cuenta al momento de ejecutar la contratación, como por ejemplo, cuál va a ser el lugar de entrega, cuál va a ser el plazo que tiene para entregar, qué pasa si dentro del plazo no lo cumple, serían las penalidades, ¿no? ¿Cuál es la forma de pago que se va a realizar? Y cualquier otra obligación que incida en aquellas condiciones en las cuales se debe ejecutar esta contratación, ¿no? También debe indicarse en el requerimiento de manera muy clara, de manera muy puntual. Entonces vemos que debe incluirse todas estas exigencias que estén previstas en la ley, ¿no? Todas estas previstas en la ley o previstas en los reglamentos técnicos o en las normas que tengan que ver si son normas de acuerdo al objeto de la contratación, si estas son normas sanitarias o son normas meteorológicas o son algunos otros reglamentos o algunas otras normas que tengan que ver con el objeto de la contratación y que sean a la vez de carácter obligatorio, ¿no? Eso es fundamental aquí. Además, se debe incluir todas aquellas normas técnicas que ayuden o que contribuyan a asegurar el cumplimiento de los requisitos funcionales o técnicos de lo que se requiere, así como también nos va a permitir a través de ahí incluir o permitir verificar si es que existe en el mercado algún organismo que pueda acreditar
alguna norma técnica, son al objeto de la contratación, algún ISO importante, ¿no? Y que no contravenga el carácter de obligatorio, ¿no? Entonces, todas estas condiciones también los tengo que tener en cuenta, porque imagínense ustedes si es que estoy requiriendo yo un servicio de consultoría para elaborar un expediente técnico y este expediente técnico tiene que ver para una obra de agua y saneamiento, ¿no? Por decir, ¿no? ¿Y qué pasa si yo en mi requerimiento he omitido, ¿no? Colocar que en este expediente técnico debo considerar que para que se haga este expediente donde van a estar los planos, donde va a estar de dónde va a ser el pozo de captación y cuál va a ser el tendido de las tuberías, pero olvidado que se gestionen los permisos de uso de agua. Y entonces, si he olvidado, y son normas de carácter técnico que tienen que ver en relación a este objeto de la contratación. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el contratista va a elaborar el expediente técnico, el consultor, ¿no? Como yo no lo he pedido ahí, él puede decir que como no lo he pedido, no me lo va a entregar. Y entonces se suscita ahí una controversia innecesaria a raíz de que no están claras las reglas de juego en el requerimiento. Entonces, ¿qué caso tiene que alguien haga un expediente técnico sin tener el permiso? ¿Qué pasa si cree él que de ese pozo de captación se va a obtener el permiso, ¿no? Y lo deduce de manera implícita, pero nunca se ha gestionado. Y cuando se va a gestionar, luego de haber elaborado el expediente técnico, y resulta que la entidad competente para otorgar dichos permisos no se lo concede. Imagínense haber realizado la elaboración de un expediente técnico, sí que contenga eso, y de qué sirve entonces poder pagar el costo de dicha elaboración de dicho expediente si no nos va a servir porque el pozo de captación de donde están señalando ellos no tiene permiso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ejecutar una obra en esas condiciones, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado siempre de mirar no solamente las normas de contrataciones, sino también tener que ver aquellas normas técnicas, nos dice, o aquellos reglamentos, aquellas leyes que tengan que ver con el objeto de la contratación y que obedezcan a normas de carácter técnica, o de carácter sanitario o de carácter reglamentario u otras que tengan que ver con el objeto de la contratación, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta aquí cuando estamos esbozando el requerimiento. Entonces, la otra parte que habíamos dicho del requerimiento es hablar de los requisitos de calificación. Es la otra parte que contiene el requerimiento. Entonces, cuando hablamos nosotros de esta segunda parte en relación a los requisitos de calificación, vamos a tener en cuenta aquí que lo que se busca con los requisitos de calificación es determinar que los postores que participan en este proceso de contratación cuenten con algunas capacidades que van a ser necesarias para poder ejecutar el contrato y que estas lógicamente deben ser acreditadas, ¿no? Esa es la idea, que estas sean acreditadas de manera documental, ¿no? Entonces, ¿de qué tipo de requisitos de calificación estamos hablando que en realidad sean necesarias para poder ejecutar este contrato, ¿no? Y que entonces estamos hablando de ahí, la norma lo agrupa, estos requisitos de calificación, en tres rubros. El primer rubro está referido a la capacitación legal, el segundo rubro está referido a la capacitación técnica y profesional y el tercero está referido a la experiencia del postor, ¿no? Entonces tenemos estos tres rubros. Lógicamente que estos tres rubros, si bien son tres rubros tal cual que están establecidos en el marco normativo de las contrataciones, pero es la misma normativa la que nos dice cuándo se utilizan estos tres criterios o estos tres rubros o cuándo se utiliza uno de ellos de manera obligatoria y los otros de manera facultativa, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cuándo se realiza uno u otro, ¿no? Entonces estos requisitos de calificación, ¿de dónde son extraídos?
de las especificaciones técnicas o de los términos de referencia o del expediente técnico. De ahí son referidos. Entonces quiere decir que van a estar contenidos en el TDR y entonces quien lo va a tener que indicar va a ser el área usuaria, ¿no? Y no el comité de selección. Solo el comité de selección o el órgano que conduce el procedimiento solo lo va a extraer del TDR, ¿no? Bien, dicho eso, entonces tenemos que tener en cuenta que en la fase del procedimiento de selección existen lo que nosotros llamamos las bases estándar. Las bases estándar que son aprobadas por el OCE, ¿no? Y que están en el CASI, que podemos descargarlo, las bases estándar vigentes. Las bases estándar vigentes que están las plantillas por cada tipo de procedimiento, ¿no? Y entonces lo que hace el órgano que conduce el procedimiento es bajar esas bases para ese tipo de procedimiento y llenar la información que está en el requerimiento, ¿no? Y aquí va a llenar en la parte de requisitos de calificación, pero lo va a extraer del requerimiento que ha alcanzado el área usuario, ¿no? Muy bien. ¿Qué otro tema tenemos que tener en cuenta? Hemos dicho que quien es el encargado de formular dicho requerimiento va a ser siempre el área usuaria, ¿no? El área usuaria, que dentro de la ley de contrataciones, así se denomina, área usuaria, como aquella responsable de la formulación del requerimiento, por lo cual es ella la que está obligada a asegurar el cumplimiento técnico y a reducir las necesidades de si este requerimiento necesita por alguna razón ser reformulado. ¿Cuándo puede ser reformulado? Bueno, cuando exista errores o cuando exista deficiencia técnica, ¿no? Y que puede repercutir en el proceso de selección o en el proceso de contratación. Si es así, entonces se advierten dichos errores y tienen que ser reformulados. O cuando el área logística salga al mercado y encuentre en el mercado algunas recomendaciones de mejora en el requerimiento. Lógicamente que el área logística o la OEC o como le llamen en la entidad pública, no lo puede hacer ella de manera unilateral. Quien está a cargo del requerimiento es el área usuaria, entonces tendrá que correr traslado al área usuaria, alcanzándole dichas recomendaciones para que haga una mejora, ¿no? Y a partir de ahí, pues, establecer eh, el área usuaria en base a lo que ella necesita, si en realidad lo acoge o no y hace una reformulación, ¿no? A ver, dame un segundo. Muy bien, entonces seguimos ahí y a partir de ahí tenemos, por ejemplo, si hablamos en el caso de obras, tenemos que la elaboración del expediente técnico va a estar a cargo de una dependencia de la entidad que, de acuerdo a las normas de organización interna, tiene asignado una función y puede estar entonces, en el caso de obras, por el jefe o el gerente de obras, que tenga a cargo de elaborar, en este caso, el expediente técnico de obras, o lo puede hacer a través de terceros, a través de una consultoría o de un consultor de obras, si en caso la área o la unidad de obras no lo puede hacer, ¿no? Va a tener que tener en cuenta en base a las necesidades que pretende el área de obras que sean atendidas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bajo este supuesto, debemos considerar, ¿no? A tener en cuenta. Otro tema importante a considerar aquí es todo lo relacionado en todo lo relacionado en relación a que sean especificaciones técnicas o sean términos de referencia, siempre va a haber los requisitos de calificación, ¿no? Y estos requisitos de calificación pueden ser formulados eh, por el área usuaria
salvo que el área usuaria considere que por mayor expertise solicite el apoyo del área de logística para que le ayude a elaborar sus requisitos de calificación. Puede hacerlo si es que lo ha pedido, ¿no? Si es que ha pedido el apoyo, ¿no? Pero si no lo ha pedido el apoyo, no es necesario que el área logística pueda intervenir, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Otro tema importante aquí es cuando se formula este requerimiento, ¿no? Los requerimientos son formulados por las áreas usuarias, ¿no? Son las que remiten los requerimientos de acuerdo a lo que está programado en el plan anual de contrataciones, ¿no? Porque recuerden que el plan anual de contrataciones ha sido elaborado de acuerdo al cuadro de necesidades, y en el cuadro de necesidades es donde en un año anterior, ¿no? Se ha realizado toda esta programación y entonces las áreas usuarias han mandado requerimientos sencillos, ¿no? Indicando qué necesitan, indicando en qué periodo desean que se realice dicho proceso, y entonces todo eso ha sido consolidado en el plan anual de contrataciones y por eso ahí nos da el tipo de procedimiento, el objeto de procedimiento, y nos da la fecha programable de convocatoria del proceso de selección, y es por eso que el área usuaria tiene que requerir teniendo en cuenta su fecha que ha programado. También puede ser que el área logística, como es el órgano encargado de realizar la verificación en relación a la programación establecida en este instrumento del Plan Anual de Contrataciones, puede requerirle al área usuaria de que estamos en plazo para que haga el requerimiento, ¿no? Si es que el área usuaria de repente se ha olvidado o algo ha sucedido por la demora, ¿no? Entonces también el área logística, en base a que este instrumento es público y ella tiene que ir monitoreando el cumplimiento, también puede hacer un requerimiento, requerir al área usuaria que remita, ¿no? Que remita dicho requerimiento, ¿no? Puede ser. Bien, entonces ahí hemos dicho que el contenido del requerimiento, ya hay unos lineamientos que ha dado el OCE, que ayuda a todos los servidores y funcionarios cómo estructurar, ¿no? A cómo debe estructurar un requerimiento, ¿no? Y dentro de cómo estructurar un requerimiento, nos dice que en la primera parte debemos precisar cuál es la finalidad pública que queremos que se satisfaga, ¿no? Con este requerimiento. Entonces, ¿qué va a hacer al esbozar la finalidad pública? Es decir, que el requerimiento debe estar orientado entonces a poder satisfacer eh, los fines públicos, ¿no? Que en este caso deben estar previstos y alineados con el plan operativo institucional de la entidad. Eso quiere decir con las acciones y con los objetivos estratégicos establecidos en el PI, ¿no? Denme un segundito, que no sé dónde. A ver. Ahí. Ok, mil disculpas. Bien, entonces estábamos diciendo en relación a la finalidad pública, hemos dicho que en este momento, cuando nosotros describimos la finalidad pública, esta debemos alinearlo de que nuestro requerimiento va en coherencia, hemos dicho, con los instrumentos de planificación. Nos estamos refiriendo con el PI, con el POI, es decir, que obedezcan a las acciones y objetivos estratégicos previamente establecidos, ¿no? Eso es lo que nos dice la estructura de un requerimiento. También nos dice que debemos tener en cuenta que a la hora que formulamos el requerimiento, este requerimiento debe formularse de manera objetiva y de manera precisa, ¿no? De manera objetiva y de manera precisa, y por lo tanto debe proporcionarse el acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación.
y no tiene que tener el requerimiento alguna restricción, ¿no? Que perjudique la libre competencia de los proveedores. También tenemos que tener en cuenta la razonabilidad, es decir, que el requerimiento debe estar sujeto a criterios de razonabilidad y congruencia, ¿no? Es decir, que se debe evitar, ¿no?, que existan exigencias o formalidades que sean costosas o que sean innecesarias o que sean incongruentes, ¿no? O que sean desproporcionadas, y que estas prácticas limiten o afecten la libre competencia de los proveedores, ¿no? Eso es fundamental aquí a tener en cuenta bajo la razonabilidad. Y luego nos habla de la oportunidad. Bueno, la oportunidad debemos tener en cuenta que hay que asegurar de manera oportuna la satisfacción de las necesidades de la entidad, teniendo en cuenta que entonces el proceso de contratación hay que hacerlo en los plazos planificados en este instrumento del Plan Anual de Contrataciones. Entonces hay que gestionar el proceso de contratación de manera oportuna y sabemos que este proceso de contratación, para poder gestionarlo, para que éste se active, necesita remitir el requerimiento. Si no hay requerimiento, no se activa el procedimiento de contratación pública, ¿no? ¿Ok? Eso es la oportunidad, ¿no? Entonces, eso es importante a considerar. También nos dice la norma qué pasa si el procedimiento, si el requerimiento por alguna razón ha sido remitida y si en el camino se puede modificar, ¿no? La norma no dice que si es posible la modificación del requerimiento. O sea, si es posible que el área usuaria modifique el requerimiento, además de las situaciones que se puedan dar, que existan errores o inconsistencias en el requerimiento. También se puede modificar, por ejemplo, hemos dicho también cuando se salga al mercado el área logística, ¿no? Y cuando sale al mercado, ¿no?, al salir encuentra algunas condiciones o recomendaciones que deben considerarse, pero claro, tiene que consultar y tiene que remitirlo al área usuaria, porque es ella la responsable de saber qué quiere, cómo lo quiere, para qué lo quiere, la necesidad que necesita satisfacer y si estas recomendaciones son compatibles con lo que ella necesita, ¿no? Eso es fundamental. Bien, entonces por eso es que es el área usuaria la llamada a resolver si es que modifica o no su requerimiento. Muy bien, entonces también habíamos dicho la importancia de los requisitos de calificación. Hemos dicho que es la ley la que señala que cuando estos tres rubros, uno de ellos es obligatorio y los otros facultativos, también está establecida. Por lo tanto, bajo estas precisiones, el órgano supervisor de las contrataciones ha remitido unos lineamientos que se deben seguir, ¿no?, para elaborar un requerimiento, ya sea en bienes, ya sea en servicios, ¿no? Para tenerlo en cuenta algunos elementos importantes y no se nos vaya a ir, para tratar de desarrollarlo lo más preciso posible, ¿no? Bien, seguimos ahí. Voy a minimizar esto. Bien, entonces ahí tenemos las precisiones. También la norma nos habla que en el requerimiento no debemos considerar marcas, salvo que sean procesos de estandarización. Y hemos dicho que los procesos de estandarización obedecen a que se van a estandarizar siempre y cuando existan prestaciones accesorias que corran el destino de una principal, ¿no? Ejemplo, hemos dicho, queremos comprar piezas para el pool de maquinarias de marca Caterpillar, de marca Volvo o de marca Mercedes, ¿no? Dependiendo. Bien. Aspectos a tener en cuenta, por ejemplo, ya hemos dicho, por ejemplo, aquí hay un aspecto en el caso de mueblería que tenemos que tener. Esta es la estructura más o menos que nos dice estos lineamientos, que debe componer, debe decir en la especificación técnica quién es la área usuaria,
También debe indicarse cuál es la denominación de la contratación, cuál es la finalidad pública, si hay antecedentes en relación a este proceso de contratación, cuáles son los objetivos de la contratación que busca, los generales, los específicos, eh, con qué actividad del POI se va a relacionar esta especificación técnica que se está solicitando, ¿no? Si fuera términos de referencia, igual tiene la misma estructura que hay que precisarlo bajo este orden para llenar estos espacios que debemos conocer previamente. Es por eso que el áreas usuarias deben haber leído el POI y deben haber leído el PI, ¿no? Para que sepan entonces qué es lo que quiere la entidad y ellas se alineen a ello, ¿no? En las especificaciones técnicas, en los términos de referencia, también, por ejemplo, acá hay la estructura en la primera parte de la especificación y aquí hay ejemplos de cómo han sido llenadas, alineándolo al plan estratégico institucional, al plan operativo institucional, ¿no? Y desde ahí se deriva el requerimiento, ya sea una especificación técnica o un requisito de calificación que hemos dicho, ¿no? Aquí hay otros ejemplos que se los dejo a ustedes para que lo vayan revisando. Los requisitos de calificación que ya hemos indicado, ¿no? Y el 11 ha tomado en cuenta este cuadro, que es un cuadro resumen, que este cuadro de resumen nos permite ahorrarnos tiempo, porque ese cuadro de resumen de lo que está establecido en la ley, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que hemos dicho que los requisitos de calificación tienen 3 rubros, que estos rubros son capacidad legal, capacidad técnica y profesional y experiencia del postor. También incorporan solvencia económica, pero generalmente esto no se aplica, pero sí los otros 3 rubros que hemos indicado, ¿no? Y siguiendo este cuadro, lo podemos leer de manera clara y lo podemos aplicar, ¿no? Y aquí nos dice entonces cuándo un requisito de calificación es obligatorio y cuándo es facultativo. Ustedes saben que si es facultativo, bueno, si depende del objeto de la contratación y de la área usuaria de poder incorporarlo o no, ¿no? Pero si es obligatorio, sí tiene que estar sí o sí. Si no, si no lo coloca, va a ser una transgresión a la norma y eso va a generar una nulidad del procedimiento de selección cuando se elaboren las bases y se convoque el procedimiento y vamos a tener que retrotraer hasta la etapa de los actos preparatorios, ya que el problema se generó en el requerimiento, ¿no? Y eso es lo que no queremos que eso pase, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado a la hora que, por ejemplo, el requisito de calificación nos dice que debemos tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si el objeto de contratación son bienes, nos dice que en este caso, ¿no? Los requisitos de calificación, ¿no? En relación a la capacidad técnica y profesional no aplica, o sea, no debemos colocar. Y la experiencia del postor nos dice que es facultativa, depende de la entidad si lo aplica o no lo aplica, ¿no? Se le dan esa facultad a la entidad porque es facultativa. Y la capacidad legal va a depender del objeto de la contratación, ¿no? Si es que se pide o no se pide, ¿no? De ser el caso. Igual vamos a ver en servicios en general, también se precisa que son de carácter obligatorio estos requisitos de capacidad técnica y profesional, salvo la capacidad legal de ser el caso. Y así vamos a ir leyendo todas las otras precisiones en este cuadro resumen, que ya nos permite solamente aplicarlo y tener claro cuándo considerarlo y cuándo no, ¿no? Y que va a ser de ayuda tanto para el área usuaria como para el órgano que conduce el procedimiento de selección cuando elabore las bases, ¿no? Porque hemos dicho que va a sacar del requerimiento, va a sacar la información para llenar la parte de las bases en lo que corresponde a requisitos de calificación. Ok. Y hemos dicho que son los requisitos de calificación. Por ejemplo, aquí hay un cuadro en la cual nos indica de manera mucho más sencillo. En el caso de bienes, están los 3 rubros. Hemos dicho que son facultativos, si la entidad desea o no, y en el caso de habilitación legal, de corresponder de acuerdo al objeto de la contratación. Igual en servicios en general, consultoría de obras, ¿no? Y luego vemos las adjudicaciones, los procesos en base a los procesos clásicos, es una licitación, adjudicación simplificada, ¿no?
Y luego vemos la estandarización, las contrataciones. Es importante tener en cuenta la estandarización, bueno, porque el requerimiento puede ser que por alguna razón, ¿no? El requerimiento puede necesitar un bien o un servicio eh, que se requiera de algún equipamiento que ya existe en la entidad, ¿no? Que preexista, como son los repuestos que hemos dicho, ¿no? Y entonces aquí, por temas de funcionalidad, ¿no? Te tiene que elaborar un informe técnico que sustente de que lo que se está pidiendo tiene la calidad de accesorio, de complementario. Y si es así, entonces debe responder a los criterios técnicos y objetivos. Y hay que siempre colocar dentro del informe técnico eh, la palabra y sus equivalentes para ver de repente la marca Volvo o el equivalente a dicha marca, ¿no? Siempre hay que colocarlo para ver, pero especificando de manera clara qué tipo de repuesto es lo que se quiere, ¿no? Entonces, aquí hay unos ejemplos que entendemos nosotros por estandarización, ¿no? Bueno, y recordemos nosotros que esta necesidad pública, vamos a tener la etapa de actos preparatorios, la etapa de selección y la etapa de ejecución, y por lo tanto la etapa de actos preparatorios, que es la que estamos trabajando ahora en esta sesión, debe estar muy clara, muy precisa en relación a los lineamientos que ha dado OCE y en relación al marco normativo que nos precisa cómo elaborarlos, dicho requerimiento, dicho TDR, ¿no? Otro tema importante dentro del proceso de estandarización es que de este se debe ajustar o se debe adaptar las cosas para que se asemejen al tipo, modelo o norma que rige el proceso de estandarización por lo común que se gestiona, ¿no? Otro tema importante que se debe hacer en el momento de que se ha establecido se ha identificado qué necesidad se requiere en el momento que el área usuaria ha identificado, también tiene que precisarse y dar una mirada, ¿no? A el listado de bienes y servicios comunes, porque puede ser que este bien o este servicio esté en este listado, ¿no? Y si está en este listado de bienes y servicios comunes, entonces ya tiene fichas de homologación. ¿No? ¿Y qué significa que tenga ficha de homologación? Es que dentro de estas fichas ya están las especificaciones técnicas y ya no tendría que hacerse el requerimiento, ¿no? Porque esto va a suplir al requerimiento. Entonces estaríamos trabajando innecesariamente. Por eso hay que revisarlo al momento que se identifica qué tipo de servicio. Y ahí se puede ayudar con logística del área usuaria, porque recuerden que el área que tiene más expertise, más conocimiento en materia de las contrataciones es el área logística. Entonces hay que pedirle siempre alguna consulta, alguna opinión antes de esbozar un requerimiento para mirar siempre esta ficha, este listado de bienes, porque vaya a ser que tenga una ficha de homologación dicho bien. Y si es así, entonces como que nos ahorra la tarea, ¿no? No tenemos ya que estar estructurando un requerimiento, sino basta decir que está en la ficha técnica de homologación, ¿no? Bien, entonces, y también recordemos que hay que estar revisando permanentemente esta ficha de homologación al momento de la convocatoria que voy a realizar, porque estas fichas técnicas siempre se excluyen o también se incluyen. Pueden ingresar nuevas fichas técnicas y pueden excluirse otras. Entonces, al momento de la convocatoria hay que revisarlo para ver si están ahí o no están, ¿no? Claro que no todas las entidades públicas pueden solicitar incorporación de fichas técnicas, ¿no? De acuerdo a esto, existe todo un procedimiento para poder hacerlo, y todo un marco legal, que en este caso le corresponde a los ministerios realizar o solicitar las fichas de inclusión o las fichas de exclusión. Y se sigue este trámite ante Perú Compras, ¿no? Entonces aquí existe entonces un procedimiento de selección, ¿no? Por ejemplo, puede ser que esté en el listado de bienes comunes, ¿no? Y de repente esté bajo un proceso de subasta inversa electrónica. Entonces, si es así, o de repente está en el listado de bienes y servicios comunes. Entonces, de repente se va a trabajar a través de
compras corporativas, ¿no? Bajo otra directiva, que no es la misma que la de subasta inversa electrónica. No sé qué mirar, hay que revisar estos documentos previamente, ¿no? Pues, por ejemplo, si queremos cemento, ¿dónde lo vamos a encontrar? A través de una subasta inversa electrónica. Entonces, seguiremos el procedimiento establecido por una subasta inversa electrónica. Y ahí también tenemos unas fichas, ¿no? Y si queremos, por ejemplo, eh, entre ellos arroz o algo más, y estos bienes están en el listado de bienes y servicios comunes, pues seguiré entonces las de compras corporativas a través de esta directiva y por lo tanto tendré en cuenta las fichas de homologaciones, ¿no? Para requerir. Entonces aquí debo tener en cuenta eso al momento que he identificado mi necesidad y tengo que coordinarlo previamente con logística para no tener que hacer todo un requerimiento para que al último me digan a mí, ¿saben qué? Este requerimiento eh, y logística me verifique estas fichas y me mande una ficha de homologación y me diga, lo que estás pidiendo me parece que está en esta ficha de homologación. Verifícalo, por favor, porque recuerden que el requerimiento eh, siempre va a estar a cargo del área usuaria, ¿no? Incluso si encuentran en estas fichas, logística no es quien para decir, este requerimiento lo voy a reemplazar por esta ficha, no, tiene que remitirlo al área usuaria y tiene que el área usuaria convalidar si en realidad ese bien que está en esa ficha de homologación es igual al que o similar al que está solicitando en su requerimiento y ella tiene que convalidarlo bajo responsabilidad de la misma área usuaria, ¿no? Eso es importantísimo. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, un proceso de identificación, ¿no? Que hemos tenido un proceso de identificación que se ha llevado a cabo a través de de incorporación de estas fichas de homologación, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, que tenemos la propuesta. Esta propuesta es incorporada, ¿no? A través de Perú Compras, donde se realiza una evaluación, se realiza una prepublicación de la ficha técnica para verificar, recoger mejoras, precisiones, y luego de haber cumplido este periodo se hace una evaluación, ¿no? Se hace sugerencias, recomendaciones, eso se incluye en el informe y con eso Perú Compras da paso a aprobar y publicar en el listado de bienes y servicios comunes, ¿no? Ok, aquí tenemos, por ejemplo, el portal de Perú Compras, donde encontramos toda la lista de fichas de homologación, así como el listado de bienes y servicios comunes y también la ficha de productos por catálogo electrónico, ¿no? Y hemos dicho que ambos son para procesos diferentes, ¿no? Y tienen sus marcos legales diferentes. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos fichas de homologación en estos productos, ¿no? Pero hay que revisarlos permanentemente, como les digo, ¿no? Estos son algunos productos que están en las fichas de homologación, que actualmente van en crecimiento las fichas de homologación, ¿no? La meta es seguir avanzando y seguir incorporando más fichas de homologación. Bien, entonces ahí tenemos que estas fichas de homologación son de uso obligatorio para las entidades del Estado a partir del día en que se publican en este listado, ¿no? Y este listado está publicado y lo encontramos también dentro del portal de Perú Compras, ¿no? Estas fichas de homologación, así que es la área usuaria quien coordina con la área de logística para verificar si su necesidad se encuentra o no en el listado de bienes y servicios comunes, ¿no? Y que aquí pueden ser para montos mayores a UITs, por lo tanto, la ficha técnica y los procedimientos de subasta inversa electrónica hay que verificar que no estén en el uno o el otro, ¿no? Y si son montos menores, hay que verificar el uso de la ficha técnica y el procedimiento interno que se va a seguir en la entidad, ¿no? La ficha técnica aquí, por ejemplo, tenemos estas fichas técnicas que se están incorporando, ¿no? Pescado, arroz, aceite, entre otros, ¿no? Tenemos esta directiva de Perú Compras que dispone el listado de bienes y servicios comunes y su uso obligatorio, ¿no? A través del SEACE, ¿no?
Beneficios de la estandarización, bueno, nos ayuda esta estandarización a que ésta sea más transparente, más eficiente, más efectiva, sea predictible, se garantice la calidad y la competencia, ¿no? ¿Por qué es importante promover y generar instrumentos de compras estandarizados? Bueno, porque hay que contribuir a la eficiencia de las compras públicas para que los ciudadanos vean satisfechas sus necesidades con bienes, servicios y obras en calidad requerida y en los tiempos oportunos, ¿no? Por eso es importante. El proceso y el uso de las fichas de homologación, bueno, hemos dicho que siempre están a cargo de los ministerios, quien dentro de su política nacional o su política sectorial van a solicitar la inclusión o la exclusión de estas fichas de homologación, ¿no? Entonces, hay algunas características técnicas que reúnen estos requisitos que son obligatorios para todas las entidades, ¿no? Por lo tanto, a partir de su publicación en este listado, tienen que cumplir, ¿no? Si no, estarían transgrediendo la norma y eso generaría una nulidad en el procedimiento. En cuanto a en esta etapa, también en el requerimiento se tiene que precisar si va a ser agrupado por paquetes o por ítems, ¿no? También aquí en el requerimiento es importante que se identifique y entonces cuando el área usuaria va a considerar que se agrupe en paquete o que se agrupe en ítems. Si hablamos de que se agrupe en paquete, quiere decir que se va a agrupar varios bienes o varios servicios en general o consultorías, pero que sean distintos, ¿no? En relación a bienes, servicios o consultorías. Pero todos estos van a estar vinculados entre sí al objeto principal, ¿no? En caso de paquete. Entonces puede convocarse por acá, por ejemplo, la elaboración de un estudio de preinversión, la elaboración de dichos estudios y el expediente técnico también puede estar como en paquete, ¿no? Hacen el estudio de preinversión y hacen también el expediente técnico, ¿no? También puede ser que exista varias obras que sean similares, entonces que por su naturaleza lo podamos agrupar por paquetes, ¿no? Y por ítems es cuando se trata de contratación de bienes, servicios en general o consultorías y obras que sean distintas, pero vinculadas entre sí, con montos individuales que sean lógicamente superiores a 8 ITs, ¿no? La viabilidad técnica y económica administrativa aquí tiene que operar, por lo tanto, cada ítem es como si tuvieran un procedimiento independiente, cada uno de ellos en relación a los demás, ¿no? Y se pueden también por ítems contratar lo que nosotros llamamos por lotes o por tramos. También puede entrar aquí, ¿no? En agrupación por ítems. ¿Qué otros temas debemos tener en cuenta? Siempre hay que tener claro las especificaciones técnicas, hemos dicho, para evitar trabajar especificaciones técnicas que no sean claras, sean ambiguas, ¿no? Que se pidan requerimientos excesivos y que con eso vulnere el principio, en este caso, de libre concurrencia. También aquí hablamos de la homologación. Bueno, hablamos de la homologación. Recordemos que hemos dicho que son los ministerios los facultados de uniformizar los requerimientos, ¿no? Y si es así, entonces ellos realizan un requerimiento previo de elaboración de homologaciones, ¿no? Y esto lo tienen que tramitar, hemos dicho, ante Perú Compras, que ella es el que sigue el procedimiento a tener en cuenta, ¿no? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la labor de los ministerios a la hora de uniformizar sus requerimientos. Lo uniformiza, es Perú Compras quien lleva a cabo dicho trámite, ¿no? Eso está establecido, entonces más o menos se va a seguir un procedimiento como está en la diapositiva, ¿no? Donde nosotros tenemos en este procedimiento el requerimiento de homologar que viene del ministerio. Ahí, a partir de ello, se elabora el proyecto de ficha de homologación. Esto se publica, hemos dicho nosotros. Hay una mesa de discusión
para recopilar las recomendaciones y las observaciones, y con ello se elabora un informe que con la opinión favorable, ¿no? Se aprueba en la ficha por el titular de la entidad y se publica en el PROA, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también, ¿no? A partir de esta ficha de homologación, ¿no? Aquí hemos seguido basándonos en ello, ya debería estar en el listado, entonces con la publicación nada más se incorpora, ¿no? Y con eso ayudan a hablar de un proceso que sea más transparente y participativo, ¿no? Entonces hay una articulación, una mesa de trabajo, hay un involucramiento, ¿no? Hay una focalización de actores, hay una fiscalización continua siempre. Bien, entonces, ¿para qué para qué hablamos de la homologación? Bueno, va a contribuir a generar, por un lado, que haya más transparencia a partir de las fichas de homologación. ¿Por qué? Porque se ha seguido un procedimiento público donde se convoca la participación de todos los actores interesados, que pueden ser las entidades, que pueden ser los proveedores, los gremios, el sector de la academia, la sociedad civil, esta sociedad civil organizada, ¿no? Que participan en este proceso para recibir las mejoras al momento de elaborar la ficha de homologación, ¿no? Decimos que es eficiente porque reduce costos y plazos, ¿no? Decimos que es objetivo porque se promueve tener una definición muy clara, muy objetiva en relación a las características de los bienes o servicios que se desea satisfacer la necesidad pública. Se dice que hay calidad porque se ha definido cuáles son las características, cuáles son las especificaciones técnicas que sustentan estos documentos y que promueven, por lo tanto, la verificación de la calidad del requerimiento durante la ejecución del contrato. Se dice que hay competencia porque se promueve, por lo tanto, se incrementa el poder de negociación que tiene el Estado, accediendo a los beneficios de una economía de escala, ¿no? Para que participen los proveedores del Estado. Por lo tanto, también se habla de la predictibilidad. Eso significa que la demanda es predictible en el Estado. Por lo tanto, esto que va a permitir que los proveedores planifiquen sus ventas, ¿no? Y exploren nuevas oportunidades de negocios y mejora la calidad de respuesta para poder atender al Estado, ¿no? En base a ello se dice que es objetivo porque se hace una definición muy clara y muy objetiva de las características que se requiere para bienes, servicios, una entidad pública. Y por lo tanto se facilita que estos proveedores formulen sus ofertas de manera más competitiva, ¿no? Hay, por lo tanto, un requerimiento estandarizado donde los proveedores aumentan sus posibilidades de poder abastecer a más de una entidad por un mismo bien o por un mismo servicio. De esa manera, ahí se favorece la especialización en la oferta, ¿no? Y significa que se está promoviendo la participación de los proveedores al momento de formular los requerimientos a través de las prepublicaciones de los proyectos de las fichas de homologación antes de que éstas sean aprobadas, ¿no? Este es un modelo de una ficha de homologación, por ejemplo, eh, que reúne todas las características, ¿no? También tiene requisitos de calificación, la ficha de homologación y otras características a considerar cuando se trate, por ejemplo, de analizar las necesidades de las prestaciones, las mejoras que se puedan establecer, la gestión de riesgo también en relación a la oportunidad, en relación al proceso, al riesgo, que haya menos errores, que se eliminen las deficiencias en el diseño, ¿no? También si está referida a temas de casos fortuitos o fuerza mayor, en caso a temas de normas o marcos regulatorios,
y también a evitar accidentes o daños a terceros, ¿no? Bien, entonces aquí, por este lado, tenemos el papel que realiza el área usuaria en coordinación con el área logística para verificar estos listados de bienes comunes o este listado de bienes para ir o bien por convenio marco, o bien por una compra corporativa, o bien por una subasta inversa electrónica, ¿no? Entonces luego nos corresponde, luego de haber pulido ello y haber determinado que vamos a ir por un proceso clásico, entonces hay que mandar el requerimiento al área logística, y entonces el área logística va a ser la encargada de determinar el valor estimado o el valor referencial, ¿no? Y para eso va a salir al mercado, va a realizar lo que la norma dice, la indagación de mercado, ¿no? ¿Qué significa hablar de la indagación de mercado? Bueno, es que exista una pluralidad de marcas o una pluralidad de postores, y también ver la viabilidad de poder distribuir la buena pro si es viable, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre la base de las especificaciones técnicas o los términos de referencia, más los requisitos de calificación, quien haya remitido, hemos dicho que haya remitido en este caso siempre la área usuaria. Y entonces aquí el área logística va a tener en cuenta las fuentes, ¿no? Que están establecidas en la norma. La norma establece que las fuentes para establecer o para determinar el valor referencial o el valor estimado puede utilizar como fuentes a las cotizaciones, puede utilizar como fuentes al presupuesto, a los precios históricos, a la estructura de costos o a los portales en las páginas web, ¿no? Entonces, estas son algunas fuentes permitidas por la norma para poder establecer o determinar el valor referencial o el valor estimado, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la norma nos dice, en el caso del valor referencial para el tema de consultoría de obras, nos dice que es la entidad la que puede optar si publica el valor referencial o si lo mantiene reservado. ¿Qué significa mantener reservado? Significa que cuando eso se tiene que especificar en el requerimiento, y cuando esté en el requerimiento y así se aprueba el expediente de contratación, ¿no? Entonces significa que cuando se publique en el SEACE, se va a colocar reservado, es decir, que nadie de nosotros que estamos de fuera vamos a poder ver cuál es el valor que se ha establecido, ¿no? Que ha determinado la entidad, porque es de carácter reservado. Y la norma permite que en este tipo de objeto de contratación, que sea el caso de consultoría de obras, se permita y sea la entidad la que define. Claro, que si la entidad define, tiene que sustentarlo porque está yendo por un valor reservado, ¿no? Entonces, es el área usuaria aquí la que proporciona cuáles son los componentes o cuáles son los rubros de una estructura, ¿no? Para determinar el valor referencial, y lo que hace logística es intervenir en el mercado y determinar cuál es el valor, y en base a eso solicitar a presupuesto la certificación presupuestal. ¿Qué debe incluir logística cuando establece su valor referencial? Los costos directos, no es en la norma, los gastos generales, los gastos fijos, los gastos variables, y también la utilidad en función a las características, a los plazos y a las condiciones del requerimiento que se ha solicitado. También incorpora los tributos, los seguros, si se van a pedir, el transporte, las inspecciones de prueba, las de seguridad, ¿no? Y otros costos laborales que estén solicitados por la norma, así como cualquier otro concepto que pueda incidir en el presupuesto, ¿no? Todo esto tiene que estar incorporado en el valor referencial o en el valor estimado, ¿no? Bien, entonces también tenemos que en el caso de obras, también igual se le permite a la entidad que sea la que decide si va a tener si este valor referencial va a ser público o va a ser reservado, ¿no? Si es así, entonces la entidad es la que va a precisar, ¿no? Cuando opta por uno u otro, y hemos dicho que incluye este valor referencial, ¿no?
También tenemos el valor referencial en seguros patrimoniales, ¿no? En relación a los seguros patrimoniales, por ejemplo, se establece la posibilidad de contratar seguros, ¿no? Seguros, y entonces van a tener una estructura y un programa en qué compone un seguro, ¿no? Y cómo obtener mayor información en el mercado en relación a esos seguros, ¿no? Eh, y en base a eso determinar el valor referencial, ¿no? Entonces hay que solicitar cotizaciones donde se incluya, por ejemplo, el corredor del seguro, donde la entidad pueda acordar con el corredor cuál es la comisión, pueda verificar los informes periódicos de seguimiento y ampliación de la póliza, pueda designar el corredor, ¿no? Todo eso va a estar establecido en el caso del valor referencial cuando se trate de seguros patrimoniales, ¿no? También en el requerimiento debe estar establecido los sistemas de contratación. La norma ha establecido varios sistemas de contratación, que pueden ser suma alzada, sistema mixto, precios unitarios, porcentajes, tarifas, eh, honorarios fijos y comisión de éxito, que pueden estar como parte del sistema de contratación. Entonces es el área usuaria quien la va a definir en su requerimiento. Si es así, vamos a utilizar la suma alzada cuando tengamos de manera exacta las cantidades y las magnitudes, la hayamos definido de manera precisa. Entonces, si es así, podemos establecer un monto fijo y también un plazo de ejecución. Pero si es mixta, es que de repente, y eso se usa para servicios, para obras y para consultoría de obras también, donde no tengamos o tengamos cierto tramo que sí podemos definir y otro tramo que no lo vamos a poder definir, entonces utilizamos este sistema mixto aplicaremos de manera precisa la suma alzada cuando tengamos definido y a precios unitarios cuando no tengamos definido, o también podemos utilizar las tarifas, ¿no? Que luego vamos a ver cuándo aplicamos tarifas. Y los precios unitarios se van a utilizar cuando por la naturaleza de la prestación no se pueda definir de manera exacta y por lo tanto no podemos valorizarlo, ¿no? Y menos podemos saber exacto su plazo de ejecución, ¿no? Cuando hablamos por tarifas, eso se utiliza para las consultorías en general y para las obras, ¿no? Generalmente en la supervisión de obras, cuando no se puede conocer con precisión cuál va a ser el tiempo de prestación del servicio. Se utiliza por tarifas. Y en el tema de sistemas por porcentajes para contratación de servicios de cobranza, de recuperación o de prestación de prestaciones de naturaleza similar, ¿no? Por ejemplo, los servicios de empresas para cobranza coactiva, ¿no? Podemos utilizar por porcentaje. Y los por honorario fijo y comisión de éxito lo vamos a utilizar para aquellas contrataciones de servicio cuando el postor formula su oferta contemplando un monto fijo más un monto adicional como incentivo, ¿no? Por ejemplo, se contrata a un abogado para el patrocinio de un proceso judicial o de un proceso arbitral, ¿no? Entonces ahí, si se gana, es un honorario, un monto adicional, ¿no? Que viene a ser una comisión de éxito, que se agrega al honorario fijo, ¿no? También va a estar en el requerimiento las modalidades de ejecución, como por ejemplo llave en mano, ¿no? Esta modalidad de ejecución de llave en mano se va a utilizar para obras de construcción, de equipamiento y montaje, o para elaboración de expediente técnico, ¿no? Y operación, ¿no? O también pueden ser en bienes cuando la oferta incluye la puesta en funcionamiento, ¿no? Del bien. También tenemos el concurso oferta como otra modalidad de ejecución. Eso significa que, por ejemplo, lo podemos utilizar cuando se trate de
elaboración de un expediente técnico y ejecución de la obra, ¿no? También puede ser para ejecutar, si es necesario, un expediente aprobado por el íntegro de una obra. O el valor referencial aquí vamos a tenerlo en cuenta siempre en el caso del concurso oferta, y de manera excepcional algunas entidades como el Poder Ejecutivo pueden utilizarlo también, ¿no? Y aquí se va a minimizar en lo más mínimo los errores del expediente técnico. ¿Por qué? Porque al mismo contratista es quien va a elaborar el expediente técnico y va a ejecutar la obra, ¿no? El mismo. Entonces los errores deben minimizarse ahí, ¿no? Por errores en elaboración de expediente, ¿no? Mediante esta modalidad de ejecución de concurso oferta. Bien, entonces todo esto forma parte del requerimiento, ¿no? Por lo tanto, habiendo tenido toda esta estructura del requerimiento, llega, hemos dicho, el área logística y hace el estudio de mercado, determina el valor estimado, el valor referencial, y lo tiene que pasar a presupuesto para la certificación presupuestal. Y es el área de presupuesto, entonces, quien tiene que alcanzar la certificación presupuestal en base a la determinación del valor referencial o valor estimado o el valor del monto del expediente técnico que logística emite esa certificación, ¿no? También hay de manera excepcional que se puede el área de presupuesto emitir una previsión presupuestal. En este caso se va a hacer cuando el dinero no esté en la entidad, pero que exista certeza de que va a llegar. Por ejemplo, de repente han suscrito un convenio entre la entidad y un ministerio y ahí está programado cuáles son las fechas de desembolso, entonces tiene certeza que va a llegar en esa fecha base a este convenio suscrito. Y entonces el área de presupuesto a partir de ahí puede dar una previsión presupuestal, ¿no? Aquí tenemos un caso. Bien, entonces estas son, diríamos, eh, las partes o las etapas importantes que se dan en la parte de actos preparatorios, y con ello se sube al titular de la entidad para que se apruebe el expediente de contratación, ¿no? Recordemos que la aprobación del expediente de contratación es un acto delegable, es decir, que el titular de la entidad ha podido haber delegado en un funcionario de menor jerarquía a él para que apruebe el expediente de contratación. Si es así, con eso se puede aprobar por el titular o quien esté ya delegado, ¿no? El expediente de contratación, y a partir de ahí ya tenemos que el titular de la entidad o en quien esté ya delegado le corresponde entonces indicar o designar el órgano que conduzca el proceso de selección, ¿no? Y entonces aquí tenemos cuáles son los órganos que se pueden seleccionar a partir de la aprobación del expediente de contratación. Como ya está aprobado el expediente de contratación, entonces ya sabemos el objeto de la contratación y ya sabemos el monto y por lo tanto sabemos el tipo de procedimiento de selección que se va a seguir. Entonces, por eso es que a partir de ahí le permite al titular o a quien sea encargado qué tipo de órganos son. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, cuando se designa un comité de selección. Y nos dice que para procesos de licitación pública, concurso público o selección de consultores individuales se va a designar un comité de selección. Y también la norma dice que se puede o lo puede dirigir el órgano encargado de las contrataciones o el área logística cuando se trate de una adjudicación simplificada, cuando se trate de comparación de precios, de subasta inversa electrónica o de las contrataciones directas, ¿no? También nos dice entonces, aquí el titular de la entidad puede optar entre el órgano encargado de las contrataciones o bien de repente un comité de selección en el caso de estos procesos, ¿no? Cuando dice la norma que es comité de selección, ya no puede optar por ninguno, no puede encargarle al órgano encargado porque estaría contraviniendo la norma, ¿no? Recordemos eso. Entonces, aquí estos comités de selección, ¿cuál va a ser su tarea que van a realizar, no? Si tenemos en la subasta inversa electrónica y hablamos de una adjudicación simplificada, acá la entidad puede designar comité de selección o también puede designar un comité de selección permanente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un comité de selección y un comité de selección permanente? Bueno,
El comité de selección es por cada tipo de procedimiento, mientras que el comité de selección permanente es aquel que se designa, por ejemplo, para todas las adjudicaciones simplificadas durante todo el año. Entonces, cada vez que el procedimiento de selección sea una adjudicación simplificada, ya no necesitan volver a designar un comité. Basta, se remiten a la resolución que se emitió en su oportunidad, donde se designa el comité permanente y ese comité va a llevar a cabo el proceso de selección y ya no necesitas volver a emitir otro acto administrativo designando al mismo comité. Basta con la primera resolución que se hizo, ¿no? Y también tenemos para el caso de ejecución de obras que incluyan diseño y construcción, se designa un comité donde en este caso la norma dice que los integrantes no son 3, sino son 5 aquí. Y la norma nos dice quiénes son los que deben integrar este comité. 1 pertenece a la OEC, 1 al área usuaria y 3 expertos independientes con conocimiento especializado en relación al objeto de la contratación. Los expertos, primero, por criterio de orden, primero miramos dentro de la entidad si hay expertos y si no, recién vamos a mirar de repente en otra entidad pública y si no, al sector público, ¿no? Al sector privado, un experto independiente, ¿no? Entonces, más o menos la conformación que tenemos de lo que hemos venido hablando y a manera de resumen es lo que tenemos en esta diapositiva, ¿no? Comités de selección para bienes y servicios en general y quienes lo integran, de qué áreas son, ¿no? Uno dice que es de la OEC, otro debe ser con conocimiento técnico en el objeto de la contratación y un tercero que lo dejan al titular de la entidad que él decida quién sea el tercer miembro, ¿no? En el caso de obras, consultoría de obras y consultoría en general, nos dice que uno debe ser de la OEC, otro con conocimiento del objeto de la contratación y un tercero también con conocimiento en el objeto de la contratación. Entonces ya no es un cualquier miembro, sino bajo estos lineamientos. Igual para el tema de obras que incluyan diseño y construcción, donde hemos dicho que no son 3, sino ya son 5, donde uno va a ser de la OEC, uno del área usuaria y 3 expertos independientes. Pero cuando se trate de obras que incluyan diseño y construcción. Tenemos que estos comités, también hemos dicho que pueden designarse comités de selección permanente. ¿Eso qué significa? Que para el caso de bienes y servicios en general y consultoría en general, también la norma nos dice que uno sea de la OEC, un segundo miembro que vea el titular de qué área es, un tercero igual. Entonces lo dejen el titular en este aspecto. Bien, entonces esto es lo que he querido tratar con ustedes hoy día en relación a los actos preparatorios. Dejo en ustedes si existiera alguna pregunta, alguna duda para poder absolverla. Muy bien. Gracias y si ha quedado todo claro, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Bien, entonces si no tenemos preguntas, no sé si por aquí está alguien de Cefocat. Sí, doctora. Sí, Ah, ok. al parecer no tenemos más preguntas, tampoco hay algunas manitos levantadas. Entonces, pues con esto estaríamos dando por culminada la sesión del día de hoy, sin antes agradecerle por su presencia y la disertación del presente tema, esperando que la clase haya sido del agrado de todos nuestros participantes. Muchas gracias, doctora. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Reitero mi agradecimiento a ustedes y agradecer también a todos los presentes. Nos estamos viendo. Hasta otra oportunidad.